Los diálogos. Vamos a ocuparnos de los diálogos. ¿Pero qué queremos decir con ocuparnos de los diálogos? Hay un cuento de Ernest Hemingway que es modélico, que se suele dar en muchos talleres de texto, básicamente para estudiar los diálogos, precisamente. Es un cuento se llama Colinas como elefantes blancos, pertenece a su etapa más minimalista, más despojada, más seca. Hemingway es un maestro de la sequedad, ¿no? Que uno en estas épocas, en realidad es uno de los fundadores de una sequedad narrativa que se identifica mucho con una manera contemporánea de escribir. Este cuento tiene 3 páginas y media de prácticamente diálogo. No hay prácticamente otra cosa que diálogos. Y lo que logra Hemingway, y por eso es tan estudiado y tan comentado, después vamos a incluir algunas observaciones que hace sobre este cuento Milan Kundera, es que, por un lado, conviene tenerlo siempre a mano cuando uno está escribiendo y tiene dudas de cómo van los guiones, dónde van las comas, cuándo empieza con mayúscula, cuándo sigue con minúscula, etcétera, porque hay una puntuación del diálogo que hace a la precisión, a que lo que se dice sea leído con a tener el control. En realidad la puntuación ayuda a tener el control sobre el texto. Si uno no maneja la puntuación, pierde el control sobre el texto en todos los registros, pero en narrativa y en un cuento más. Lo que caracteriza este diálogo, en realidad la historia es bastante sencilla y el tema central es el aborto. Es una pareja, es un norteamericano y una chica que están esperando el tren en la estación de Barcelona para ir hacia Madrid. Del otro lado del Valle del Ebro empieza el cuento. Y bueno, todos sabemos que Hemingway estuvo, mejor dicho, involucrado en lo que se llamó la Guerra Civil Española, que ahora ese término también está en revisión, porque en realidad fue un golpe de Estado seguido de una guerra civil, pero no se puede obviar el golpe de Estado a la República. Siempre se habla de la guerra civil salteándose que antes hubo un golpe de Estado, ¿no? Pero los republicanos habían ganado en buena ley. Esto es una de las cosas que hemos repetido y seguimos repitiendo y que ahora están en revisión. En este cuento es evidente para el lector, yo lo he leído, no sé, centenares de veces, porque entre lo que lo leo para mí y lo que lo he leído en grupos, y aguanta, siempre la atención aguanta, los buenos materiales tienen eso, porque es un cuento que tiene como eje central el aborto. Uno queda convencido, el texto no deja dudas de que Jig, el nombre de la chica, de la muchacha, en esas 3 páginas y media, durante una página, es la muchacha. Empieza a tener nombre, es decir, Jig, cuando aparece el tema de que hay que hacer una operación. Siempre se menciona el tema, hay que aspirar, es muy breve, no es riesgoso, yo estaré ahí si vos querés, pero si no querés no lo hacemos. Es decir, hay toda una especie entre medio psicopateada, tipo si vos querés lo hacemos, pero si no querés yo respeto lo que vos digas, aunque las cosas serían mucho más complicadas, y entonces en realidad después tendremos todo el mundo y toda la vida para nosotros, bla, 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 y ella se va cargando de tensión, de mucha tensión, hasta que le termina gritando. Todo esto Hemingway lo conduce, y esto es lo genial del cuento, con diálogos que no tienen, prácticamente casi no tienen contenido. Son diálogos de hace calor, tomemos cerveza, le piden a una señora que está atendiendo el puesto de la estación 2 cervezas, la señora pregunta, ¿grandes? Sí, viene, pone el fieltro y después pone el chop de la cerveza, después prueban un anís del toro. Van diciéndose pavadas, mechadas con algunos momentos donde la tensión sube de una manera. Ese es el arte de Hemingway, que parece que está contando un instante de la vida común y corriente, donde ahí viene, me parece que ya podemos ir a la explicación de Kundera, donde ahí viene
Lo que dice Kundera es que en esta etapa Hemingway estaba tratando de recrear en sus diálogos narrativos la oralidad del presente. Y si nosotros nos ponemos, nunca reflexionamos sobre esto. Por eso a veces los diálogos de la gente que empieza a trabajar en diálogos en los talleres de narrativa son demasiado explicativos, demasiado baja línea, demasiado pesados, porque quieren decir más cosas de lo que en realidad nosotros decimos cuando hablamos. En realidad, nuestros diálogos en general, en la vida, son inocuos. Y por otro lado, que este es el tema que yo estoy trabajando para anudarlo en un texto con el tema de ayer, hay una especie de creencia un poco pueril en general de suponer que cuando la gente dialoga se dice la verdad, se dice lo que realmente piensa. Y hay un abanico de matices enorme que en este cuento están presentes, que van desde el cinismo hasta la mentira, hasta la psicopateada. Uno habla encubriendo muchas veces la verdad, no habla todo el tiempo diciendo la verdad. En Los Testamentos Traicionados, que es un libro de Milan Kundera, donde entre otras cosas hay un análisis de este cuento de Colinas como Elefantes Blancos, que la verdad se lee en un minuto, y la verdad que es de una riqueza ese no pasa nada entre dos personas que están viviendo un conflicto latente, que se trata nada menos que decidir qué se hace con un embarazo, que uno es norteamericano y la chica uno supone que es española. Lo que dice Kundera cuando hace su análisis es muy interesante, primero porque hay como un consenso unánime ya a esta altura de cuál es la historia. Pero hay muchas cosas que Hemingway deja veladas y sobre las que Kundera nos hace volver para llamarnos la atención. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos que la chica está embarazada del norteamericano? En ningún momento se sabe. Entonces Kundera pregunta, rompe el sentido común que uno va armando cuando se cuenta a sí mismo qué nos quiso contar Hemingway. Así como esto, hay un montón de posibilidades que da Kundera sobre otros sentidos de lectura, sin negar el sentido de lectura más previsible y el que ya es prácticamente, hay momentos, incluso si uno averigua cómo eran las técnicas de aborto en la década del 40, eran por aspiración y coincide con lo que describe Hemingway, etcétera. Pero derivando del análisis del cuento, lo que dice Kundera, les leo 5 renglones que nos dejan pensando y vamos a redondear. ¿Por qué valora tanto Kundera el trabajo de Hemingway de la recreación del diálogo en tiempo presente? Porque ninguno de nosotros lo haría fácilmente, porque no tenemos demasiada conciencia de cómo somos cuando hablamos con los demás. No tenemos conciencia de cómo somos, no nos escuchamos. Él dice, Kundera, intenten reconstruir un diálogo de su vida, el diálogo de una discusión o un diálogo de amor. Las situaciones más apreciadas, más importantes, se pierden para siempre. Lo que queda es su sentido abstracto, defendí tal punto de vista, después defendí lo otro, él estuvo agresivo, ella se puso furiosa, etcétera. Tal vez 1 o 2 detalles más, pero el hecho concreto, acústico-visual de la situación se ha perdido en toda su continuidad. ¿Qué nos quiere decir Kundera con esto? Que cuando nosotros nos contamos a nosotros mismos, y esto está fuera de la literatura, esto ya está hablando de la vida, cuando nosotros en nuestra vida cotidiana nos contamos a nosotros mismos, o le contamos a alguien de mucha confianza o de poca confianza, no sé, a alguien, ¿qué nos acaba de pasar? No podemos reconstruir lo que acaba de pasar. El pasado se pierde. Y contamos el pasado en tiempo presente y al mismo tiempo que lo contamos, lo recortamos, lo editamos. Esta es la línea que a mí más me parece que tenemos que tener presente, porque no es una cosa muy dicha y porque tiene que ver con la literatura, pero también tiene que ver con todo lo otro que se te pueda ocurrir. Dice Kundera,
el momento presente no se parece al recuerdo de ese momento. El recuerdo no es la negación del olvido. El recuerdo es una forma de olvido. ¿Por qué dice que el recuerdo es una forma de olvido? Porque no recordamos todo lo que pasó. Recordamos algunas cosas sí y algunas cosas no. Es decir, el recuerdo es una edición del pasado.